Albert Einstein, uno de las mentes más brillantes que ha existido, un científico muy reconocido, dijo en una ocasión que es una locura hacer las mismas cosas, seguir los mismos pasos varias veces y esperar resultados diferentes. Y eso es muy lógico, ¿no? Si hacemos lo mismo, pues el resultado tiene que ser el mismo, no podemos esperar otra cosa. Y así nosotros hacemos muchas veces las cosas hacemos las mismas cosas, persistimos en hacer el mal, y pues es una locura pensar que va a resultar bien, que las cosas van a salir bien, ¿no? Y bueno, aquí en lo que hemos estudiado de Pedro, es una idea que Pedro ha estado exponiendo, que tenemos que buscar el bien, y a veces aún así pues sufrimos, no nos salen las cosas mal, pero si las hacemos mal, con toda seguridad pues van a salir mal. Entonces aquí en esta sección que vamos a estudiar ahora, nos dice Pedro cómo podemos cómo sufrir por hacer lo bueno. No ha dicho que hagamos lo bueno, vamos a sufrir, pero de una manera práctica, ¿cómo lo podemos hacer? Vamos allá a Primera de Pedro, capítulo 3, los versículos 13 a 17. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias por esa obra que haces por medio de ella en nosotros. A veces nuestro corazón está lejos de ti, no queremos oír tu palabra que nos trae, pues, primero salvación, después santificación y una vida que hable de ti. Ayúdanos, Padre, a entender esta palabra. Rompe nuestro corazón duro, cámbialo por un corazón que pueda oír tu voz, que pueda ver a Cristo en tu palabra, y que tu Espíritu pueda obrar en nosotros. Pedimos que todo sea para tu gloria y lo pedimos por Cristo. Amén. Bueno, en esta carta de Pedro ha habido una exhortación que hace a los creyentes, a los cristianos, para que vivan de una manera ejemplar
en todos los aspectos de su vida dentro de la sociedad en la que se encuentran viviendo, así como ciudadanos, como trabajadores, como esposas y esposos, como hermanos en la iglesia. Así para que los ven como enemigos o como indeseables vean un comportamiento excelente en todo, vean las buenas obras que hacen y terminen por glorificar a Dios. Cuando se devuelve el bien en lugar del mal, todos son bendecidos. La bendición que los creyentes recibieron de parte de Dios, una herencia eterna, queda a la vista de los que están en contra, de los que se oponen a Cristo. Pedro ya explicó a los creyentes que viven bajo la persecución y grandes sufrimientos, que estas tribulaciones son pasajeras y también que son necesarias para probar y fortalecer la fe que honra a Jesucristo y que resulta en la salvación del alma. Dios no libra al creyente de las circunstancias externas en la vida que producen sufrimiento. No quita estas circunstancias para que el creyente no sufra. Lo que hace es estar con él, a su lado. Lo que hace es fortalecerlo y ayudarlo para que dentro de esas circunstancias él pueda hacer el bien, pueda responder haciendo el bien. En una sociedad en lo que lo normal es responder con la venganza, devolviendo el mal que alguien nos ha hecho, cuando alguien rompe esta manera de reaccionar y al recibir un mal responde haciendo un bien a su ofensor, hace una contribución muy grande a que haya paz y a que se rompa ese ciclo de venganzas que daña a todos. Está bendiciendo con la manera en que él está viviendo. La razón que nos da Pedro para vivir de esta manera está en el Salmo 34, que citó al final de lo que vimos la semana pasada. Y la razón es que Dios ve lo que hacen los hombres y oye a los que hacen el bien, pero está en contra de los que hacen el mal. Vamos entonces al Salmo 34, versículos 15 y 16. Dicen estos versículos del Salmo 34: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Aquí lo que Pedro quiere resaltar es que los creyentes deben tener una conducta ejemplar, apartándose del mal, que es lo que Dios quiere. Aquí en la parte que Pedro habla de este salmo, él no menciona la última frase que dice lo que va a pasar a los que hacen el mal, que van a ser cortados, su recuerdo va a ser cortado. Pero entonces Pedro quiere resaltar la otra parte. Aún haciendo lo bueno, es un hecho que vamos a sufrir, que todos vamos a recibir ofensas y a veces hasta agresiones físicas por parte de personas que están a nuestro alrededor. Y
el llamado que Pedro nos hace es hacer el bien, responder a eso haciendo el bien. Nos dice entonces cómo podemos sufrir y recibir estos malos tratos, estas agresiones y responder haciendo el bien. Entonces, como lo que dice Pedro es eso: si hacemos el bien, nadie nos puede dañar. Los versículos 13 y 14. Si hacemos el bien, entonces nadie nos puede dañar. Dice estos versículos: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Seguir el bien tiene el significado de tener un amor por la bondad, tener celo por hacer lo bueno, tener un deseo ferviente, una pasión por hacer el bien. Dice en otra versión, en la Biblia de las Américas, esta parte la traduce: tener celo por lo bueno. Quiere decir que la persona quiere obedecer a Dios, quiere hacer lo bueno con todo su corazón. Es la misma idea del Salmo: si hacemos el bien, Dios está a nuestro favor, y si Dios está de nuestro lado, nadie puede estar en nuestra contra con éxito. Puede tratar de dañarnos, pero no lo podrán hacer realmente. Ese mal que nos hagan será para nuestro bien finalmente. Dice Romanos 8:31: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es esta misma idea. Nadie nos puede dañar realmente. Todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios, ¿no? Los que quieren dañar a alguien que hace el bien, pues es alguien que hace el mal, y es muy probable que insulten y ataquen a los cristianos que viven haciendo el bien. Pero Dios no se va a olvidar de los que lo obedecen. Si ellos sufren haciendo lo bueno por amor a Cristo, siguiendo su ejemplo, Dios los guarda. Están siendo probados por Dios, que es al final de cuentas lo único que importa, ver cómo la obra de Dios. Ellos están haciendo lo mismo como Cristo, menospreciado por los hombres, pero apreciado y precioso para Dios. Y como ya también dijo Pedro aquí en esta carta, capítulo 2, versículos 20 y 21. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Padecer por causa de la justicia es padecer por causa de Cristo. La humanidad se rebeló contra Dios y por eso está bajo su juicio, está bajo el juicio de Dios, bajo la ira de Dios, por ese pecado, sin poder hacer nada. Dios
justifica gratuitamente al pecador por medio de la obra de Cristo, que en la cruz pagó con su vida por los pecados del pecador, derramando su sangre, satisfaciendo así las exigencias de la ley que demandaba el derramamiento de sangre, para que por esa sangre derramada hubiera perdón de pecados en los sacrificios del Antiguo Testamento, ya que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces Cristo estaba cumpliendo la justicia. Dice, como dice el versículo, si hacéis alguna cosa padecéis por causa de la justicia, esa justicia que cumplió Cristo. Los seres humanos deben responder al ofrecimiento de reconciliación con fe, creyendo en Cristo como su único Salvador y con arrepentimiento por sus pecados. Este arrepentimiento que se muestra con un estilo de vida de obediencia y perseverando en la fe. El arrepentimiento y la obediencia son la prueba de que recibieron una vida espiritual, que recibieron esta justicia de Cristo. Estas cosas no las puede producir el ser humano, como leíamos ahorita en la confesión. Son un don de Dios, que Dios da por medio de su Espíritu. Y vamos a leer Efesios capítulo 2. Vamos a leer primero los versículos 4 y 5 y después el 8 y el 9. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Los versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Los que vienen a Cristo con arrepentimiento y fe son salvados del pecado, de todas las consecuencias del pecado, y también son salvados de la vida vana que vivían. Reciben esta nueva vida y por esa nueva naturaleza hacen el bien aunque hayan recibido el mal. Entonces padecen a causa de la justicia. Hay un sufrimiento solamente por ser seres humanos. Ese sufrimiento pues es el dolor que a veces sufrimos en nuestro cuerpo, el cansancio, la preocupación, la angustia en la mente por diversas circunstancias, la muerte. Pero hay un sufrimiento que viene por amar a Cristo, que puede ser impopularidad, la persecución, hacer sacrificio, sacrificar ciertas cosas por los principios, dejar ciertas cosas que nos pueden dar placer, sufrimiento por escoger el camino difícil y la disciplina. Si los creyentes sufren por causa de Cristo, son bienaventurados. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dijo Jesús en Mateo 5:10. Bienaventurados significa no solamente estar feliz, sino sentirse privilegiado por haber recibido la oportunidad de glorificar el nombre de Cristo.
como Pedro y Juan se sintieron después de ser azotados por causa de Cristo. Vamos a Hechos 5, 40 y 41. Ellos sufrieron físicamente, y como era por causa de Cristo, se sintieron gozosos. No era solamente un sufrimiento de que hablaran mal de ellos, de que los insultaran, sino físicamente fueron azotados. Dicen sus versículos. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Dice nuestro versículo: por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. En otras palabras, por lo tanto, no sientan temor de los hombres, ni se inquieten. Jesús dijo: no teman a los que matan el cuerpo, sino más bien a aquel que puede matar, poner el alma en el infierno. El cristiano es alguien que tiene en su relación con Dios su más valiosa posesión. El que tiene en las cosas terrenales su motivo para vivir y ser feliz es muy vulnerable, porque esas cosas se pueden perder en un momento, por lo que hay sufrimiento por estas cosas con mucha facilidad. Pero el que da a Cristo el lugar de lo más precioso y lo más valioso en su vida, nada le puede quitar lo que para él es su tesoro. Está a salvo de cualquier pérdida. Nadie lo puede dañar, ni aun quitándole su vida. Pedro había tenido temor de los hombres ahí cuando Cristo estaba siendo juzgado, y por eso negó a Cristo. Pero ahora nos dice que no debemos tener temor si hacemos el bien. Sí. No temer, sino santificar a Dios, sería el segundo punto. No temer, sino santificar a Dios. Dice el versículo 15: sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La última parte del versículo 14 y la primera del 15: por lo tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Esto es una cita de Isaías 8, versículos 12 y 13. Vamos ahí a Isaías capítulo 8, versículos 12 y 13, donde Isaías dice esto: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, y aquí es lo que sigue: ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Isaías le decía al pueblo que no tuviera miedo de Asiria, del imperio de Asiria, que venía para invadirlos.
sino que santificara a Dios. En lugar de tener miedo, que santificara a Dios. Aquí Pedro nos da el mismo mensaje, pero santificando a Cristo, que finalmente es Dios, santificarlo como el Señor. Esta idea está claramente escrita en el original. En otra versión, en la Biblia de las Américas, queda muy claro. La primera frase del versículo dice: sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. El cristiano reconoce a Cristo como el Rey y Señor de su vida, lo consagra en su corazón, lo santifica. Es decir, Cristo es el centro de su vida y alrededor de Él, alrededor de Cristo, gira todo lo demás. El sufrimiento es parte de la condición humana y no le quita lo que para Él es lo más precioso de su vida, que es su amor por Cristo, su veneración por Cristo, su pasión por Cristo. Queda entonces libre de tener temor de sus enemigos. Al dar a Cristo en primer lugar, se reconoce su derecho de controlar nuestra vida y querer solo su gloria, y en eso somos nosotros bendecidos. Dice Mateo 6:33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La manera de santificar a Cristo que Pedro nos está diciendo, cómo lo hacemos, nos ha estado diciendo, es amándonos unos a otros, dicen los versículos 8 y 9, con nuestras vidas siguiendo el bien, versículos 13 y 14, y con nuestras palabras, como nos dice en este versículo. Anteriormente en la carta hay exhortaciones muy parecidas. Tener un comportamiento ejemplar para que haciendo el bien hagamos callar la ignorancia de hombres insensatos, dicen, ¿no? Y sufrir la injusticia a causa de la conciencia delante de Dios para recibir su aprobación. En el capítulo 2, versículos 5 y 19. Y esto era porque Cristo lo hizo por nosotros, lo hizo en nuestro lugar y es nuestro ejemplo, dice en el capítulo 2, versículo 21. Pero aquí en este capítulo se nos dice lo mismo, una exhortación muy parecida, pero se nos dice cómo podemos hacerlo, cómo podemos vivir sufriendo, haciendo el bien. Lo podemos hacer santificando a Cristo como Señor en nuestros corazones. Cristo es nuestra esperanza, es en quien vivimos y por quien vivimos, y debe ser nuestro Señor. Santificarlo en nuestro corazón es venerarlo, glorificarlo, tener una pasión por su nombre, por su gloria, ponerlo en el trono de nuestro corazón para que reine en nuestra vida. Pedro dice que no tengamos miedo de los que están en nuestra contra, sino que en lugar de tener miedo, santifiquemos a Cristo. Dice santificad a Cristo. Esto quiere decir que lo podemos hacer o no. Es una exhortación a que lo hagamos. Podemos hacerlo o no. Es algo que tenemos que hacer nosotros.
obedecer el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas o no obedecerlo. Si no lo amamos, le creemos, lo alabamos y lo adoramos en nuestro corazón, si no lo santificamos entonces en nuestro corazón, lo externo que hagamos, glorificarlo con nuestra boca, leer nuestra Biblia, asistir a la iglesia, pues no es otra cosa más que palabras y a veces hasta hipocresía. En el tiempo de de Isaías, cuando dio esta profecía que leímos, esta exhortación a santificar a Dios, muchos de los israelitas que se consideraban el pueblo de Dios no lo santificaron, no le creyeron, no lo pusieron como lo que debe ser, como su Señor, como su Dios. Al final, en lo que ellos confiaron, en sus alianzas, en otros países que vinieran a rescatarlos, por lo que ellos vivían, no les sirvió de nada. Vamos a regresar a Isaías 8, al versículo 15. Y finalmente, pues fueron invadidos. El reino del norte en ese momento pues desapareció en esa invasión, y tiempo después también el del sur fue llevado a otro lugar. Ellos no confiaron, no quisieron santificar a Dios. Dice: y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Ahí en el Antiguo Testamento, de todos los que eran del pueblo de Dios, solo unos cuantos tenían a Dios así como su santo, como santificado en su corazón. Muchos de ellos soportaron muchas cosas, muchos fueron perseguidos, muertos. Se dice que el mismo Isaías fue cortado con una sierra, Jeremías puesto en una cisterna con lodo, ahí viviendo, y así fueron perseguidos, pero ellos no tenían temor de sus enemigos. Santificaron a Dios, creían en Dios, no les importaba, pues ya no nada más que dijeran cosas de ellos, sino que realmente soportar el sufrimiento. En el tiempo de Pedro, los cristianos eran perseguidos, maltratados, sufrían de gran pobreza y una amenaza constante de muerte o de cárcel, y todo esto era injusto, pero ellos lo podían soportar porque habían santificado a Cristo en su corazón. Nada era más importante para ellos que Él. Tiempo después, en el tiempo que siguió, la persecución creció. Los creyentes tuvieron que esconderse en las catacumbas. Si eran descubiertos, eran encarcelados y la muerte era segura. Siglos después, los verdaderos creyentes tuvieron que soportar también la persecución de la Inquisición, y durante la Reforma muchos sufrieron y murieron injustamente, y nosotros fuimos bendecidos con su sufrimiento injusto, porque ellos respondieron siguiendo el bien, siguiendo la justicia, padecieron por causa de la justicia de Cristo. Lo pudieron hacer porque santificaron a Cristo en su corazón. Cristo y su nombre era lo más valioso, era más valioso que su vida. Ellos vivieron pensando: si la voluntad de Dios es que padezcamos, que sea haciendo el bien. Pasión por hacer el bien. Ahora,
Muchos de nosotros nos decimos creyentes, pero no santificamos a Cristo en nuestros corazones. Cristo no es importante para nosotros. Son más importantes nuestros planes, nuestras dudas y nuestros temores. Lo que hacemos con nuestra vida es tratar de cumplir nuestros planes, resolver nuestras dudas y vencer nuestros temores. Nos preguntamos, ¿cuál será el plan de Dios para mí? ¿Cuál será la voluntad de Dios para mí? ¿Que prospere de esta manera o que prospere de esta otra? Pero nunca en nuestra mente está la posibilidad de padecer incomodidades y menos sufrir, y mucho menos sufrir injustamente para bendecir a otros. A nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta que siquiera que lo contradigan, y muchos no están dispuestos a soportar la más mínima oposición. El que está dispuesto a ser un ciudadano ejemplar, un empleado modelo, una mujer virtuosa, un esposo sabio y un cristiano amoroso, solo lo puede hacer si ha santificado a Cristo en su corazón. De otro modo, no podrá soportar un maltrato, y mucho menos una injusticia, y responder haciendo el bien. No estará dispuesto a padecer ni pobreza, ni hambre, ni incomodidades por Cristo. Su persona y su comodidad son más importantes que Cristo y su nombre. No soportará que alguien lo ofenda, o que no aprecie lo que hace, o que no sea reconocido. Para tener pasión por hacer el bien, necesitamos santificar a Cristo en nuestro corazón y que sea verdaderamente nuestro Señor. Teniendo a Cristo como Señor, debemos estar preparados siempre para dar testimonio de Él. Como ha estado diciendo Pedro, hay situaciones en las que nuestra manera de vivir haciendo el bien es la manera en que hablamos de Cristo. En este pasaje nos habla de amar el bien y no tener temor de los que se oponen. Dice, sin embargo, los cristianos deben tener valor para aprovechar las oportunidades de hablar a favor del Señor Jesucristo. Cuando alguien pregunta, deben poder decirle por qué creen que sus pecados están perdonados y que no están bajo condenación. Es porque Cristo es su justicia ante la ley, que los justifica por su sangre y que es su mediador ante el trono de Dios. Dice, presentar defensa. Deben tener la capacidad de defender a Cristo. Para hacerlo, deben conocer la enseñanza de la Biblia y de las doctrinas cristianas para poder dar una respuesta a los que ven en su manera de vivir respondiendo el bien, el mal que han recibido, y no entienden por qué lo hacen, ni saben por qué o en qué confían, en quién. La esperanza que hay en un cristiano es una espera paciente, disciplinada, una espera en tiempos de angustia, en tiempos de aflicción, confiando en el regreso de Cristo, que es cuando recibirán todo lo que esperan, toda su esperanza, que es la salvación eterna, y esperan recibir la herencia completa de todas las riquezas de Cristo. Ellos deben poder dar una respuesta
y hacer una defensa de lo que creen. Deben conocer el Evangelio para llevarlo ante todo el que demande razón de la esperanza que tiene. Vamos a Filipenses 1, versículos 27 a 29. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Por congruencia, si tenemos a Cristo como nuestro Señor, nuestra manera de responder con palabras debe ser ejemplar, con paciencia y con amabilidad. La sabiduría es también un elemento indispensable al hablar de Cristo a alguien. La falta de sabiduría puede hacer que las personas vean en nosotros un aire de superioridad y un desprecio hacia sus creencias, o un ánimo, una intención de imponer nuestras ideas, y eso hará que se nieguen a escuchar el Evangelio. Vamos a Colosenses 4, versículos 2 a 6. Entonces es muy importante hablar también, tener paciencia, tener sabiduría, calma, no exaltarnos. No estamos tratando de ganar una discusión, sino presentar y hablar de Cristo. Entonces así debemos también cuando hablemos, esa manera ejemplar de hacer. Dice Colosenses 4, 2 a 6. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno, mostrando la gracia de Dios, que Dios nos mostró también a nosotros. Cuando santificamos a Cristo en nuestro corazón, seguimos el ejemplo que nos dejó y tratamos a los demás con respeto y ternura, teniendo un amor por sus almas, considerándolos como más importantes que nosotros, tal como lo hizo Cristo al soportar el sufrimiento injusto para salvarnos. Con nuestra conducta debemos mostrar honra y respeto por Dios y por los que Dios ha puesto como autoridad sobre nosotros, tratando de seguir el ejemplo que Cristo nos dejó, como dice el versículo 16, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Los que viven obedeciendo a Dios y que conscientemente no han violado ninguna responsabilidad que tienen para con Dios, no tienen nada que temer, aunque las circunstancias estén en su contra. Vamos a Hechos
23, del versículo 1, donde las circunstancias estaban en contra de Pablo, pero él sabía que había cumplido con lo que Dios quería que él hiciera. Él estaba sirviendo a Dios, tenía a Cristo como lo más valioso, lo tenía santificado en su corazón. Entonces él tenía una buena conciencia. Dice Hechos 23:1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. La buena conciencia se basa en entender los motivos y las acciones de los creyentes, tomando en cuenta lo que dice la palabra, habiendo creído el Evangelio. El legalismo, que consiste en seguir reglas morales, no puede dar una buena conciencia, pero el creer y obedecer el Evangelio, sí. Hacer las cosas por motivos egoístas es engañarse. Hacerlas por Cristo es tener una buena conciencia. Los que murmuran como si los creyentes fueran malhechores, ya han visto una buena conducta en los creyentes y una respuesta a sus murmuraciones con mansedumbre, por lo que han visto su propia maldad, y al final van a ser avergonzados y glorificarán a Dios, también como ya dijo Pedro en el capítulo 2, versículo 12. Dice: manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Si va a haber padecimientos y persecuciones, si va a haber insultos, si va a haber malos tratos, entonces mejor padecer haciendo el bien que haciendo el mal. El último punto: mejor padecer haciendo el bien que haciendo el mal. Dice el versículo 17: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. El sufrimiento aquí es un sufrimiento cristiano, es un sufrimiento que no es merecido, es por hacer el bien y es permitido por Dios. Vamos a 2 de Timoteo 3:12. Como hemos visto, esta oposición, este sufrimiento es para probar nuestra fe, es permitido por Dios y a veces es traído, no directamente, pero permitido por Dios. Dice aquí en 2 de Timoteo 3:12: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces es posible que algunas veces Dios quiera que padezcamos por hacer el bien. Dentro de la voluntad de Dios está el sufrir por hacer el bien. Todas las cosas suceden por su voluntad. Nada está fuera de su control ni escapa de su voluntad. Vamos a Daniel 4:35. Dice Daniel 4:35: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces?
Aquí lo dice claramente. En la vida de Job, en el libro de Job que estamos leyendo en las lecturas del Antiguo Testamento, vemos que Dios no es la causa del sufrimiento y el dolor de sus hijos. Los sufrimientos vienen si Dios quiere, porque Dios lo permite. Pero no debemos olvidar que siempre es para el bien de ellos. Y dentro del sufrimiento, Dios los guarda y finalmente son bendecidos. Vamos allá al libro de Job. Vamos primero al capítulo 1, versículos 8 a 12. Dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Vamos al capítulo 42, versículo 10. Aquí vemos que finalmente Satanás es el que quiere dañar al creyente. El que produce la persecución es Satanás, pero Dios a veces le permite hacer lo que quiere para probar y para bendecir al creyente. Leemos en el versículo 42, 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Si hacemos el bien, es posible que suframos, pero si hacemos el mal, seguramente vamos a sufrir. Pero como es por hacer el mal, no es para nuestro bien, sino es el justo castigo que merecen nuestras obras, nuestra maldad. Al hacer el mal, sufrimos de muchas maneras, pero incluso esto, Dios lo puede usar para el bien. Muchas veces, como cristianos, sufrimos y sabemos que el sufrimiento es merecido. Y podemos pensar que Dios está enojado, pero no es así. El sufrimiento Dios lo puede usar para que un hijo se arrepienta. Como cristianos podemos sufrir por hacer el mal, eso es justo, y debemos aguantarlo con paciencia, pero podemos pedir a Dios que lo use para nuestro bien. Él nos sigue recibiendo. A veces sufrimos por hacer el bien. Eso puede confundirnos, porque no se supone que si hacemos el bien nos vaya mal. Pero eso también está dentro de la voluntad de Dios y nos da la oportunidad de glorificar a nuestro Salvador. La voluntad de Dios es la clave. Buscamos evitar hacer lo malo por la voluntad de Dios. Buscamos siempre hacer el bien. Aceptamos sufrir por hacer el bien por la voluntad de Dios. Como los que han santificado a Cristo como Señor, la voluntad es la clave para identificar lo bueno y lo malo. La voluntad de Dios es que siempre hagamos el bien, sin importar que a veces
nos va a salir mal, pero la voluntad de Dios es que nunca hagamos el mal. No pensemos que podemos vivir haciendo el mal. El malhechor debe ser castigado. Para eso Dios puso a las autoridades, como ya también dijo Pedro. Los malos recibirán la ira de Dios, pero los justos verán su rostro. Vamos a terminar leyendo esta cita del Salmo 11, Salmo 11 del 5 al 7. Ahí vemos la razón de los sufrimientos y también lo que pasa con el bueno y lo que pasa con el malo. Salmo 11, 5 a 7. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias nuevamente por tu palabra. Te damos gracias por la exhortación que nos hace Pedro. Y te pedimos que nos ayudes a santificar a Cristo en nuestro corazón. Que no consideremos las circunstancias alrededor de nuestra vida como lo que debe de guiarnos para actuar de una u otra manera, sino siempre santificando a Cristo, poniéndolo como lo que es en nuestro corazón, para que no nos importe la adversidad, el sufrimiento incluso, sino solamente Cristo y su gloria. Esa es la voluntad de Dios, que hagamos ese bien por causa de la justicia, por lo que Cristo hizo, para dar testimonio de Él con nuestra vida y cuando sea posible con nuestras palabras. Ayúdanos, Padre, a hacer esto real en nuestras vidas y a poner a Cristo, santificarlo como nuestro Señor en nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, en nuestras debilidades, obra en nosotros. Le pedimos por Cristo y para que sea para tu gloria.